Gente, bienvenidos. Vamos a ir calentando motores felicitando a todos los que han estado durante 11 años pidiendo la libertad del que posiblemente es el periodista más grande de todos los tiempos sin ser periodista. Un señor que por denunciar crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, genocidios, violaciones de todo tipo contra los derechos humanos, corrupción a gran escala. Por denunciar todo eso, terminó en una cárcel. Ha estado 11 años, Julian Assange. Primero 7 años en la Embajada de Ecuador en Londres y luego ha estado durante 4 años en la que se llama la máxima cárcel de seguridad que tienen en Inglaterra, que es la de Belmarsh. Es el Guantánamo inglés. Entonces esos 11 años de prisión en los que ha sufrido toda clase de torturas, especialmente psicológicas. Seguramente nos encontremos con un Julian Assange que está muy debilitado, muy enfermo, pero que es clarísimamente un símbolo de resistencia en el mundo entero. Y yo creo que en este momento tenemos que ser también muy conscientes de que muchos de esos grandes medios de comunicación que se beneficiaron económicamente con las grandes, no investigaciones, sino con el gran trasvase de datos que hacía Wikileaks y Julian Assange, porque recordemos que a él se lo daban las fuentes originalmente. Por ejemplo, el soldado Manning, que le pasaba pues las grabaciones, por ejemplo, y todos los volcados de los búnkers en los que se veían, por ejemplo, todas esas filmaciones de los helicópteros en los que básicamente asesinaban a población civil, los helicópteros norteamericanos, y pues como ese, muchísimos datos, aparte de corrupción a todo nivel, cables diplomáticos que mostraban pues participación de gobiernos en operaciones oscuras. Bueno, todo eso era enfrentarse directamente con el poder. Lo hizo Julian Assange. Ahora le ha tocado autoinculparse, básicamente declararse culpable de espionaje para que lo pudieran liberar, y el tiempo que ya ha estado en la prisión pues se lo valgan como pena, digamos, para que lo puedan liberar. Esto es una jugada clarísimamente política de los Estados Unidos, de un Biden desesperado por conseguir votos, un Biden que representa un partido democrático que democrático no tiene nada, que están desesperados y que pues ven en estos símbolos de apertura, tal como por ejemplo decir que van a abrir un poco los brazos a la inmigración, que van a permitir la entrada de los que hayan estudiado en las universidades, que tengan títulos de allí, como inmigrantes legales, etcétera, etcétera. Todos son medidas preelectorales miserables. No quitan el hecho del sufrimiento de este ser humano, no quitan la traición que ha sufrido por parte de comunicadores de todo el planeta, que se quedaron bien calladitos después de que lo metieron en la cárcel. Julian, ¿a quién considera su enemigo número uno? El enemigo número uno es la ignorancia, y creo que es el enemigo principal de todos, el ser inconsciente de lo que realmente pasa en el mundo. Porque en cuanto empiezas a darte cuenta de eso, se pueden tomar eficaces decisiones y cumplir planes acertados. La cuestión es quién está promoviendo la ignorancia. Bueno, son organizaciones que tratan de ocultar ciertas cosas y aquellas que distorsionan la información auténtica convirtiéndola en falsa. En esta categoría están los malos medios de comunicación. Es mi opinión que en general los medios de comunicación son tan malos que realmente surge la cuestión de si el mundo sería mejor sin todos estos medios en conjunto. Hay periodistas realmente buenos y colaboramos con muchos de ellos y con buenos medios de comunicación. Pero la mayoría aplastante de ellos son tan horribles y son tan ficticios cubriendo las cosas que pasan en el mundo que como resultado, como hemos visto, los gobiernos corruptos siguen a flote. Los que han estado ahí, los que hemos estado ahí, ha sido la resistencia a nivel mundial. En este programa hemos hecho varios, les voy a poner la intro de uno de ellos, varios programas sobre Julian Assange. Julian Assange es una verdad incómoda. Y para los que no sepan quién es, empecemos por decir que se trata posiblemente del preso político más famoso del mundo en este momento. Se le ha perseguido, se le ha encarcelado. Y la razón es que ha revelado crímenes cometidos por los Estados Unidos, por sus aliados y por grandes corporaciones. Pero no se limitó a publicar 1 o 2 crímenes.
sino miles, porque consiguió que los principales periódicos del mundo hicieran eco. Fue algo que estremeció realmente el planeta. Se trataba de la mayor filtración de documentos militares y diplomáticos de la historia. Y la persecución contra Assange empezó con la guerra ilegal que Bush, Blair y Aznar emprendieron contra Irak, alegando que tenía armas de destrucción masiva. Era el año 2010 y Wikileaks reveló vídeos y documentos que mostraban todo tipo de crímenes de guerra en Afganistán y en Irak, como las torturas de la prisión de Abu Ghraib o el asesinato de 11 civiles, incluyendo 2 reporteros de Reuters acribillados desde un helicóptero. Todo el mundo pudo escuchar a los pilotos reírse después de rematar a los heridos, que incluían niños. Y toda esta información la pasó la analista de defensa Chelsea Manning, quien luego pasó varios años en la cárcel, pero fue indultada por Obama en el año 2017. Todo esto lo publicaron The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País, 2 grandes periódicos del mundo. Pero también empezó una persecución implacable contra Assange y contra Wikileaks, llena de injusticias, de ilegalidades y de violaciones de derechos humanos. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Pablo Jofré Leal, periodista independiente como Assange y posiblemente una de las voces latinoamericanas más solicitadas en los medios internacionales. Casi cada guerra que fue generada en los últimos 50 años fue el resultado de los engaños de medios de comunicación y que los medios de comunicación pudieron pararles si hubieran indagado adecuadamente en los asuntos y si no hubieran estado esparciendo la propaganda estatal, habrían podido frenar la guerra. ¿Pero qué significa eso? Significa que la gente básicamente no es propensa a las guerras y debe ser engañada para ser involucrada en las guerras. Los pueblos no van a la guerra con facilidad y con ganas. Bueno, segundo tema. Me preguntan aquí qué pienso del debate. Bueno, el debate que hubo aquí en el último vídeo entre la doctora Carolina Corcho, exministra de Salud, los senadores Pizarro y Benavides y la secretaria de Relaciones Internacionales de FECODE, Marta Alfonso. Bueno, ustedes vieron que yo lo que hice fue entrar, saludar y volver al final, después de 1 hora y media para despedir el programa. No edité absolutamente nada. Yo lo que quería es que Colombia escuchara esa conversación entre progresistas que tenían que estar remando juntos para ver si había ahí un fenómeno de reconocimiento de errores, de incluso pedir perdón en un momento dado. Podría haber sido bonito, ¿no? O por lo menos sacar en claro en qué se falló. Yo creo que estaba tan asombrado como ustedes después de 40 minutos. Los primeros 40 minutos habló prácticamente sola María José Pizarro y algo también Benavides, pero en ningún momento escuchamos decir lo siento, nos equivocamos, o estos fueron los errores. Fueron todas excusas, lugares comunes, bla, 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 y pasaban los minutos, ni siquiera eran conscientes de que no estaban compartiendo ni siquiera la palabra con los otros 2 invitados. Fue un par de monólogos enormes en los que en ningún momento escuchamos lo que queríamos escuchar, pues, los colombianos. Yo estaba viendo los miles de comentarios que había, porque había más de 3.000 personas conectadas en directo, y yo no escuché en ningún momento lo siento, nos equivocamos, no la colaron, esto fue una jugadita que nos metieron. No. En ningún momento. Era parte de la estrategia, todo es para bien, todo no sé qué tal. Y entonces a mí eso me preocupa muchísimo, gente, y se los voy a decir por qué. Porque yo creo que ese no es el tipo de políticos que necesitamos para dirigir un país en el que hay tantísima desigualdad y tantísimos problemas que nos llevan a violencia, que nos llevan a tener a millones de personas viviendo, pues, en la miseria. Necesitamos unos políticos que nos representen de verdad, que sean sensibles a las necesidades del pueblo, que escuchen, por favor. Salen millones de personas a decir no a esa reforma que va a privatizar la salud pública, la educación pública, y entonces estamos todos equivocados. Entonces, la que tiene la razón es la senadora Pizarro, el senador Benavides. Eso es lo que había que hacer. Tenemos que entender sus mundos políticos, sus intereses personales o políticos, la dinámica esta de oscura del Congreso. Estos pobres señores que se ganan 48 millones de pesos más lo que ganan para sus UTLs y no se leen con cuidado
los acuerdos en los que se está negociando el futuro de millones de niños bueno, no puede ser. Me parece que es una falta total y absoluta de humildad. Yo quería hacer esto así. Yo sé que muchísima gente me decía, modera, empieza, sal, dile que ya, que pare, que corte, que no sé qué, que hable la doctora Corcho, que hablen los de FECODE, que no sé qué tal. No, yo quería ver qué pasaba y no pasó, desafortunadamente, lo que queríamos que pasara, que era pues un acto de reconocimiento de un error que no quiero entrar a calificar en este momento, porque ya hemos hecho programas extensos al respecto, incluso detallando clarísimamente la cantidad de cosas absurdas que tenía esa enmienda. Es que era hasta ilegal e inconstitucional, pero además con una cantidad de agravantes terribles para el país, para la educación, para los niños, para los maestros, para todo el mundo, y abría prácticamente la puerta a que empezaran a aparecer universidades de garaje por todas partes. Le metí una puñalada en la espalda totalmente al SENA, a todo lo que es la educación de calidad en Colombia. Entonces, esto a mí me pone en sobreaviso de qué políticos son los que necesitamos, qué políticos son los que tenemos, que incluso dentro del progresismo hay una falta absoluta de autocrítica y que somos los ciudadanos muchas veces los que tenemos que plantarnos. Esta vez lo hicimos, salió la gente a las calles, salió FECODE, nos pusimos todos aquí en las redes sociales. Bueno, las redes sociales que no somos afines incondicionales al pacto histórico, sino que tenemos un criterio o una opinión crítica que nos lleva a reconocer los errores. Entonces, imagínense ustedes que esto hubiera pasado desapercibido, se aprueba esta vaina y entonces la señora Paloma Valencia y la derecha se quedan con la educación pública privatizada y de aquí en adelante entonces no nos podemos quejar porque nosotros estábamos ahí. No, señor. La gente hizo una veeduría ciudadana dura, ahí estuvimos todos. Carolina Corcho, FECODE, toda la gente que estuvo ahí remando, pero sobre todo la ciudadanía, fueron los que evitaron este desastre. Y el fenómeno de comunicación que ustedes han visto en ese vídeo es un vídeo sin edición en el que lo único que meto extra son las palabras del presidente. Por supuesto, parece que también estaba remando con toda la gente porque estaba indignado con la posibilidad de que eso fuera a suceder. Yo no sé si eso se hizo a espaldas del presidente, seguramente, no sé, igual que no se consultó a FECODE, pues tampoco se le habrá consultado a él. Jugada política por parte de personas que, como todos, cometemos errores porque somos humanos. Bueno, va a hablarles ahora Chamel Tahir Silva. Y gracias a todos los que se están conectando, de verdad que además a los moderadores, a toda la gente que está ahí siempre, NASA Bluebeam, todos los que están ahí siempre ayudando al canal, porque son los que lo hacen crecer y son los que nos ayudan a precisamente que la ciudadanía tenga voces independientes. También hay que decir que hay muchos youtubers e influencers que son incondicionales al gobierno y eso es un error, porque yo creo que al poder siempre hay que vigilarlo. Aunque hayamos remado muy duro para que ganara este presidente las elecciones y no siguiera el uribismo, hay que ser críticos a los casos de corrupción. Aquí estamos esperando que salgan a dar las explicaciones que tengan que dar, desde el hermano de Laura Sarabia, el hijo del presidente, todo lo que está pasando con los nombramientos del pacto histórico que pueden estar involucrados en temas de corrupción, como lo está haciendo Carlos Carrillo, pero todo eso hay que hacerlo. Y hablando de periodistas grandes y enormes como Juliana Sánchez, que él es informático, no es periodista, contrasta mucho lo que nos va a contar Chamel Tahir Silva, el profe, sobre el señor Johir Ackerman, uno de los periodistas estrellas del sionista Daniel Coronel. Ese señor Johir Ackerman es un politólogo que es especialista en estrategias de campañas electorales. Imagínense, él ha trabajado en noticieros importantes, en CIM, en El Colombiano, en La República, en la revista Poder. Él es consultor de una empresa de inteligencia corporativa que se dedica a asesorar en manejo de comunicaciones. Es el presidente para Latinoamérica de esa empresa que se llama Guidepost. Es una empresa que se dedica a descubrir asuntos relacionados con fraude, con corrupción para diversos clientes, tanto públicos como privados. Es decir, es una consultoría en cosas financieras, ciberseguridad, una cantidad de cosas. Vean la página web porque es muy completa y muy abstracta. También este escudero de Daniel Coronel, que escribe en la revista Cambio, tiene un problema porque tiene una parte empresarial muy importante debido a esta empresa, porque según las publicaciones de la revista Vorágine presentó documentos con falsedades y omisiones ante el juez
en la defensa de los empresarios bananeros investigados por paramilitarismo, concretamente de Chiquita Brands, también de Banacol. Yo no sé si Daniel Coronel también va a guardar silencio respecto a esto, igual que guardó silencio ante el genocidio de Palestina. Yo me imagino que no, tendrá que salir a decir algo. Quisiéramos saber. El caso es que un jurado federal en los Estados Unidos condenó a Chiquita Brands a indemnizar a 8 víctimas asesinadas por los paramilitares. ¿Por qué? Pues porque comprobó que esa bananera financió durante años a esos grupos. En nuestro país esta empresa y la colombiana Banacol están en juicio por un concierto para delinquir y por financiación de grupos paramilitares. Bueno, ojo, la fiscalía ya había acusado a Banacol en el año 2009 por haber dado 7.000 millones a las autodefensas. Unas autodefensas que se inventó César Gaviria, que implementó Samper y que puso a funcionar a toda máquina Álvaro Uribe. Y resulta que la empresa de Yohir Ackerman, que creo que es judío, por el apellido, Yohir Ackerman, esa empresa Guidepost en la que trabaja él como el jefe de toda la rama latinoamericana de la empresa que tiene sede en Nueva York y en Miami y también en Bogotá. También hay otro señor que se llama Andrés Otero León Gómez, que es columnista también de La República, y ambos eran socios de la empresa Custom Information Services, que es un proveedor de investigaciones especializadas. Esto ya es más curioso. Investigadores especializados en inteligencia y manejo de reputación. Manejo de reputación. Entonces, estamos hablando de gente que sabe comunicar, que sabe lo que hace, que asesora a grandes empresas o al que se le ponga con un billete largo, porque por ejemplo en el año 2019 las expectativas de esa empresa, según un artículo de La República, eran superar los $10 millones en ingresos. Eso en el 2019, imagínense. Entonces estamos hablando de gente que maneja plata, que maneja influencias y de que sabe manejar la reputación, construir relato y en un momento dado ponerse a excusar a una empresa como Chiquita Brands, que es la misma United Fruit Company, que fue la que ocasionó la masacre de las bananeras en Colombia. Una de las muchísimas masacres y de los muchísimos actos criminales que ha cometido esa empresa por toda Latinoamérica, porque entre otras cosas ha sido un brazo de los Estados Unidos para implantar no solamente un modelo económico totalmente colonialista. Estuvo en Colombia 40 años sin pagar ni siquiera impuestos, había que darle gracias por estar ahí, todo eso con el apoyo de todos los imbéciles que estaban gobernando en sus momentos el país y arrodillados ante los gringos, pero fue una empresa que ha derramado muchísima sangre, demasiada sangre como para que venga un señor que supuestamente es periodista, o creo que no es periodista, él es politólogo, a intentar lavar la imagen de esa empresa o una empresa como Guidelines, que venga a lavar la imagen de una empresa como esta. Léanse el artículo de Vorágine, gente, para que vean esa férrea defensa que hace Guidepost de Chiquita Brands, de Banacol, hasta el punto de intentar reescribir la historia de las Convivir, diciendo que había mucha exageración de la izquierda, que estaban separadas realmente de las Autodefensas Unidas de Colombia, que no había que hacer tanto caso a los artículos que sacaban las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Léanlo, porque además esta semana salió una cosa brutal, y es que, por ejemplo, Chiquita Brands tiene que indemnizar a las víctimas. Concretamente han encontrado que 8 víctimas pues han salido adelante con este juicio contra Chiquita Brands y cobran una cantidad importante de dinero, $38 millones entre 8 víctimas, o sea que una cantidad bastante importante. Pero como son muchas más víctimas, son miles de víctimas más, entonces rápidamente esas víctimas, por medio de su abogado, han llegado a un acuerdo que a mí me parece súper acelerado con Chiquita Brands. Acuérdense, 8 víctimas cobran 38 millones, ¿no? Bueno, pues ahora, las otras víctimas, que son 2.572 víctimas, apenas van a cobrar $12 millones. Imagínense eso. Es decir, le van a corresponder $3.404 a cada víctima. Eso sí están acreditadas en la unidad de víctimas. Si no lo están, solo van a cobrar $1.327. Es decir, si están acreditadas, van a cobrar algo así como 8 millones de pesos, creo, y si no están acreditadas, van a cobrar 5 millones de pesos. A eso es a lo que sale el muerto de
de Chiquita Brands, a esa cantidad irrisoria. ¿Y por qué me parece que es un trato acelerado y absurdo? Pues porque lo ha firmado el abogado a toda velocidad para llegar a un acuerdo con una Chiquita Brands que está en este momento contra las cuerdas a nivel mediático. Y el abogado, escuchen esto, cobra el 33% de ese dinero. Es decir, cobra $4.224.000. Mientras que las víctimas van a cobrar, en el mejor de los casos, $3.400. Y si no están en la unidad, $1.327. El que se va a hacer millonario es el abogado. ¿A ustedes les parece eso ético? ¿A ustedes les parece eso bonito? Yo creo que esas víctimas están mal representadas, les parecerá mucho porque son seguramente personas que viven en condiciones económicas muy difíciles y $3.000 les vale muy bien para seguir adelante, porque ya después de tantos años y de llorar a sus muertos ya les daba todo igual, seguramente dan todo por perdido y aceptarán encantadas estos $3.400, pero su abogado se va a ganar $4 millones. Así que bueno, esto es una vergüenza, además que sea la justicia norteamericana y no sea la justicia colombiana la que haga que, pues de alguna manera, sean indemnizadas las víctimas o de que de alguna manera se lleve a la United Fruit Company a los tribunales. Es una vergüenza que nuestra justicia no funcione. Tenemos que tener un ojo y tener una veeduría muy grande sobre la nueva fiscal, porque es increíble que la fiscal Mancera siga ahí, en la fiscalía. Vean los trinos de nuestro Gonzalo Guillén, que ya está recuperado, ya está trinando al menos. Ella está en pie de guerra y dice que esta señora está directamente relacionada con el narcotráfico, según Gonzalo Guillén. Vean todos los hilos, vean la nueva prensa. Sigan a Gonzalo porque él está muy pendiente de todas las evoluciones de todo este narcoestado, que al parecer sigue impune, a pesar de que tenemos una nueva fiscal. Ya hemos visto cómo descabezaron a Amelia Pérez. Ya vieron a Ángela Buitrago, lo que vino a contar aquí a palabras mayores, de cómo se elige a la nueva fiscal. Y por esa misma razón, gente, que ya no comemos cuento, tenemos que estar todos pendientes de qué hace esta fiscal. Así que vamos a seguir adelante con la veeduría ciudadana. Buenas amigos de Palabras Mayores. Hoy les quiero hablar de mercenarios colombianos, de cómo nos hemos vuelto una potencia mundial de mercenarios. Hace poco salió la noticia de que unos mercenarios colombianos asesinaron al presidente de Haití. Y en las últimas semanas también nos hemos dado cuenta por los medios corporativos de comunicación cómo idolatran y cómo ensalzan a los mercenarios colombianos que por dinero se enlistaron en el ejército ucraniano que está combatiendo en Ucrania contra Rusia. Pero hoy les quiero hablar de otra clase de mercenarios que pueden ser muchísimo más peligrosos y muchísimo más dañinos, y son los mercenarios de la comunicación y de la información. Este fin de semana salió la nota de Vorágine que nos cuenta cómo, por un lado, la consultora de Joel Ackerman, que es un columnista de la revista Cambio, trabajó para la Chiquita Brands y le produjo informes que de manera muy conveniente ignoró información conocida por todos los que estudiamos el conflicto colombiano, para ayudarle a argumentar a la transnacional bananera que no eran responsables de la violencia paramilitar de la segunda mitad de la década de los 90 en el Urabá antioqueño. Yo creo que es importante recordar y enfatizar la responsabilidad de las transnacionales, sean agroindustriales, sean mineras, sean petroleras, en la guerra en Colombia. Sí, no se nos puede olvidar que la Chiquita Brands es la que alguna vez fue la United Fruit Company, también responsable de la masacre de las bananeras de 1928, que cambió su nombre por cuestiones corporativas, pero para también lavarse la cara, y con ese mismo dinero hoy quiere lavarse la cara sobre su responsabilidad en la financiación del paramilitarismo en el norte de Colombia.
Y en medio de esto no es solo lo que hace frente a los estrados judiciales, sino también cómo construye opinión, en palabras de Chomsky. Y ahí están personajes que sin ninguna clase de conciencia de clase o de país, pues venden su alma a estas organizaciones, a estas corporaciones, por fuera de cualquier ética periodística o académica. Porque además de Ackerman, que no solo ha vendido sus servicios a la Chiquita Brands, sino que también vendió sus servicios a Chevron en Ecuador, que también enfrenta un juicio de responsabilidad por un derrame petrolero que ocurrió hace unos años en ese país, sino que también hay que hablar de Jorge Restrepo, el director del CERAC, que es un observatorio del conflicto, y que también vendió sus servicios como mercenario académico para intentar producir un documento que supuestamente justifica que no hay manera de relacionar los 1,7 millones de dólares que entregó Chiquita Brands al paramilitarismo con la violencia en la región. Entonces hay que entender que esta clase de mercenarios pueden ser muchísimo más peligrosos en nuestro contexto, porque son los que terminan justificando las violencias que nos atraviesan. Y en la opinión pública salen como líderes de la libertad de expresión, como independientes, como autónomos, como objetivos, y resulta que no, que nos damos cuenta que venden sus principios y su ética por cualquier 2 pesos. Es importante que la revista Cambio dé explicaciones, y su director Coronel, sobre esta situación. Bueno, ahorita no es Coronel el director, pero es su principal figura. Y también pues lo de la CERAC, porque no puede ser que un observatorio que tiene tanto que ver en las discusiones sobre la implementación de la paz y el conflicto resulte ahora involucrado en esta situación en donde no podemos seguir confiando en su objetividad frente a la guerra en Colombia. Bueno, aquí ya entró nuestro invitado especial de hoy. Vamos a poner musiquita para darle la bienvenida. Es el director del canal Tamal News del Tolima, un youtuber que está empezando, que tiene pocos seguidores. Vamos a poner ese canal suyo gordo. Es economista, hace muy buenos análisis, es muy serio. Vamos a ver si se relaja hoy. Y gracias a todos por estar aquí. Estos son palabras mayores. Bueno, gente, hoy es un día muy chévere porque he invitado a un amigo por primera vez a Palabras Mayores, que tiene un canal de YouTube que se llama Tamal News. Por allá en Ibagué, en Tolima, tierra que quiero muchísimo, me trae muy buenos recuerdos. Yo iba muchísimo al Nevado del Tolima a escalar. De allá tenemos gente muy valiosa y él debuta hoy porque además es un economista que tiene las cosas muy claras. Yo le he pedido que venga aquí de vez en cuando a Palabras Mayores porque realmente es un hombre que estudia muchísimo, muy riguroso. Los invito a que se suscriban a su canal Tamal News, no solamente la gente del Tolima, la gente de todo Colombia. Merece la pena, yo he aprendido mucho en ese canal. Nelson Alexander Lugo Núñez, bienvenido. Muy buenos días, Pablo. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto hoy debutar en Palabras Mayores. No, hermano, el gusto y el placer es mío, porque es que además estaba deseando hablar contigo un montón, porque tú sabes un montón de lo que ha pasado con el caso de Chiquita Brands, que creemos que es la punta del iceberg en el entramado de empresas financiadoras de grupos paramilitares, bueno, cargamentos de drogas saliendo para Estados Unidos, violación de derechos humanos, o sea, la economía detrás de las empresas bananeras nacionales y extranjeras, que se lucran con el trabajo de los puertos en Urabá y en el Bajo Atrato, y toda esa relación con el narcotráfico, el paramilitarismo y los clanes políticos en Antioquia y en la costa, nos ha marcado la historia reciente del país, hermano. Yo quiero hacerte un montón de preguntas. Cuéntame, hacia grandes rasgos, ¿qué podemos esperar de esta charla que vamos a oír hoy? Pablo, mira, para toda tu audiencia, es importante que no pasemos por alto el caso de la Chiquita Brands. Como tú lo has dicho, es la punta del iceberg y esconde un entramado y una estructura que realmente
nos permite entonces reflejar que no hemos salido de la esclavitud, estamos en la nueva esclavitud moderna a través de estas transnacionales y estas multinacionales que utilizan el territorio para su provecho, incluso con complicidad del mismo Estado, de políticos regionales y de grandes empresarios que han permitido que estas empresas aprovechen, digamos, de la riqueza de nuestro país en beneficio de ellos. Prácticamente Colombia sigue siendo colonizada por los europeos y por los estadounidenses. ¿Cómo han hecho, hermano, para que esta gente mantenga ocultos esos lazos entre esas empresas bananeras, tanto nacionales como extranjeras, con nuestras clases políticas, con los grupos paramilitares, con los empresarios, sobre todo la gente de la región de Antioquia y del Urabá? ¿Cómo han hecho para que eso se mantenga como tan por debajo del radar tantos años? Mira, Pablo, es increíble lo que nosotros en esta investigación que desarrollamos a la Chiquita Brands, y hay que remontarnos desde el momento que la Chiquita Brands llega a Antioquia, porque recordemos que la Chiquita Brands llega al Magdalena a comienzos del siglo XX, sale esa masacre de las bananeras, de más de 2.000 trabajadores asesinados a manos del ejército en un gobierno conservador de Miguel Abadía. Y en ese orden de ideas, la Chiquita Brands llega más o menos a Antioquia en 1958 con un nombre totalmente diferente, y eso permite que en cierta manera el pueblo colombiano, el pueblo antioqueño, pues no tenga en el radar a Chiquita Brands, porque ese es el nombre que pues retorna de la United Fruit Company, ¿sí? Porque ese fue el nombre en el cual la Chiquita Brands, o pues hoy pues la conocemos como Chiquita Brands, la United Fruit Company, hizo todas esas masacres en nuestro país. Y el poder regional, ¿cierto? En este caso, de las grandes familias liberales en Antioquia, permitió el avance de esta empresa multinacional en el territorio antioqueño. Y es que hay que remontar nosotros a los orígenes de esta gran multinacional, porque permitió que se crearan otras filiales en Colombia, adoptando el modelo de integración vertical. Prácticamente la integración consiste desde la producción hasta la exportación del producto, permitiendo que controlen toda la cadena de producción y adueñarse de tierras. La Chiquita Brands, ¿cierto? Y todas esas empresas bananeras que te vamos a hablar se adueñaron de esas tierras de manera ilegal, a través de los grupos alzados en armas. Pues en este caso estamos hablando de las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿cierto? Que están con los Castaño, pero eso viene mucho tiempo atrás, porque el ejército permitió que estas empresas lograran adueñarse del territorio, violando toda clase de derechos humanos y desplazando a todas las comunidades, tanto campesinas como afro, en nuestro país. ¿Qué truco ese de cambiarle de nombre simplemente una empresa para blanquearla, ¿no? Bueno, fíjense los ejércitos estos privados en Estados Unidos, que primero se llamaban Blackwater y ahora se llaman Academy, como si no siguieran haciendo las mismas zamponadas en el planeta entero. Pero la United Fruit Company sí que dejó una marca muy tenaz. Y yo recuerdo que esa estuvo décadas en Colombia sin ni siquiera pagar impuestos, porque básicamente los gobiernos en esa época pensaban que nos estaban haciendo un favor permitiendo que una compañía norteamericana viniera aquí, cuando era la avanzada de toda una colonización tremenda por parte de Estados Unidos, que a lo largo de Latinoamérica quitó gobiernos, financió paramilitares por todas partes. Cuéntanos un poquito cuáles fueron los gobiernos, qué fue lo que pasó en esos inicios, por qué esa entrada como tan fácil a Colombia de semejante bota, no solamente empresarial, sino militar, que venía detrás. Mira, Pablo, yo pienso que es muy importante que los colombianos tengamos en cuenta los nombres de las empresas, porque ahí se van tejiendo los hilos del poder entre empresarios y políticos regionales. Crearon entonces una figura que nace en el gobierno de Ernesto Samper, o sea, en el gobierno nacional, pero que Uribe la traduce como un grupo privado donde ya los paramilitares supuestamente no iban a ser ilegales, iban a tener una figura como una cooperativa de seguridad, como para tener celadores o para tener grupos privados de seguridad. Hemos propuesto dos medidas complementarias. La primera, para que participe más la ciudadanía, con equipos de comunicación, como un actor que colabore con la fuerza pública y con la fiscalía, con empresas de seguridad muy serias y muy eficaces en las fincas bananeras. Uribe es una persona de un carácter muy fuerte y
yo detecté inmediatamente que él no iba a decirme ningún secreto. Él no tenía ningún interés en ser honesto ni conmigo ni con otras personas. Ese es Álvaro Uribe Vélez, es así. Le pregunté sobre las convivir. Dijo, no, que eso era una cosa muy sana. Le dije, mire, a mí me suena eso. No estoy de acuerdo, con todo respeto. ¿Cómo es posible? Esto se puede traspasar. No, es que estos no son armados, es que van por los bosques y si ven a un extranjero, entonces lo reportan. A otro perro con ese cuento. El abogado Kovalik dice que 12 días después de este encuentro, Esteban declaró objetivo militar a los sindicalistas de Barrancabermeja. Cuando el DAS lo capturó, 11 meses después de la reunión con Uribe, identificó al comandante Esteban como el responsable de 80 muertes en la región. La zona Urabá, ¿cierto?, es una zona muy apetecida, no solamente por estas multinacionales, sino también por los grupos alzados en armas que vieron en la zona de Urabá una posibilidad de exportar el polvo blanco a través, digamos, de las rutas por parte de los ríos y también la ruta que conecta con Panamá y el océano, el mar Caribe y el tema que también está bajo el bajo atrato para que llegar con Chocó para poder también sacar por el Pacífico también el polvo blanco. Entonces, esta ruta, ¿cierto?, porque así podemos mirar, la ruta bananera del narcotráfico es la que permitió en cierta manera a través de este producto poder legalizar las economías ilegales en la exportación del banano. Nosotros vemos todos los años que cae cargamento de tantas toneladas de droga en cajas de plátano, en cajas de 20 kilos, porque así es que se exporta desde nuestro país, en cajas de 20 kilos se exporta y pues así se puede desarrollar nosotros una economía en nuestro país. Y hablamos de nosotros porque la economía bananera representa el 1.5% del PIB agrícola en nuestro país y en cierta manera permite generar más o menos en promedio anual de 780,000 puestos de trabajo, ¿sí? Ya te estarás imaginando del número de personas que trabajan en estas fincas bananeras. No sabía que era tan grande. Oye, y empresas como Banacol, Banasan, Banadex han configurado una economía que mueve millones de dólares, pero que además ha financiado a campañas políticas como las de Álvaro Uribe, Federico Gutiérrez, Mario Castaño, Pablo Holguín, Hernán Darío Cadavid, José Octavio Cardona. Es decir, han tenido una injerencia política muy grande en el país. Tú has dicho algo, Pablo, y hay que, digamos, no hay que sacar del radar a la familia Gaviria Correa. Incluso Aníbal Gaviria ha sido 2 veces gobernador de Antioquia. En Antioquia se dice mucho, en la tierra paisa, que el Urabá es de Gaviria. Y uno diría, ¿pero cómo así? Pues ellos son socios mayoristas de una empresa llamada Univan y es la principal empresa comercializadora y exportadora de banano en Colombia. ¿Tú lo sabías, Pablo, ese dato? La familia Gaviria Correa del Partido Liberal tiene inversiones en dichos territorios. General Rito Alejo del Río, este fue condenado en 2012 a 26 años de prisión por su complicidad en los asesinatos cometidos por grupos paramilitares en Urabá Chocuano en 1997 cuando hacía parte de la Brigada 17. Del Río junto al general en retiro Henry Torres Escalante, procesado por falsos positivos, y Jaime Uzcategui, condenado por la masacre de Mapiripán, se convierte en el tercer alto oficial en retiro en someterse a la justicia especial como consecuencia del proceso de paz con las FARC. El general del Río fue comandante de las brigadas 13 en Bogotá y 17 en Urabá y uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Rito Alejo es de las personas más importantes en ese país para el crecimiento de los autodefensas. Autorizó y sabía que nosotros patrullamos con sus tropas, patrullamos en Urabá, montamos operativos, que es lo que estamos hoy en día reconociendo de que irresponsablemente lo hacíamos sin verificar esas informaciones, sino que con el solo hecho de que la fuerza pública nos diera esa información, nosotros procedíamos y dábamos muerte a esas personas. Víctimas que pese a las denuncias no fueron escuchadas y vieron cómo el general del Río, antes de ser investigado, recibía el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia. Este era el soldado profesional Osvaldo Giraldo Yepes, la primera persona que declaró ante la justicia contra el general Rito Alejo del Río. El soldado Giraldo quedó en libertad en el año 2003 y poco tiempo después fue asesinado por sicarios en Yarumal, Antioquia. Otros 2 posibles testigos contra el general del Río murieron trágicamente.
Mira, yo quiero poner y concientizar a la audiencia, a todas las personas que van a ver este programa, y es digamos, de cada 10 bananos, ¿cierto?, que se producen en el país, 9 se van y 1 se queda, ¿sí? Y eso, digamos, la producción bananera, como tú lo has dicho, se ha escrito esa historia a base de sangre, ¿sí? Del derramamiento de sangre en los territorios, del desplazamiento forzado de las comunidades autóctonas de los territorios, y todo porque adueñarse de las tierras. Vamos a comenzar, digamos, un poquito de historia para que las personas entren en un contexto y vean que esto es un proyecto no solamente político y económico, sino que eso viene, acá hay algo de geopolítica. Una de las formas de controlar los territorios y América Latina es a través de estas empresas multinacionales que siguen agendas de orden mundial y de grandes empresas poderosas para controlar el mundo. A comienzos del siglo XX, ¿cierto?, la zona del Magdalena, que es uno de los pilares que comienza a exportar y comercializar todo este producto del banano, porque hay que hacer en cuenta que este producto no es de la región de América Latina, es un producto que viene de Asia, ¿cierto? Se empieza a sembrar a través de la United Fruit Company, ¿cierto?, ahora conocida como Chiquita Brands, en comienzos del siglo XX, en la región norte de nuestro país, que es la región del Magdalena y parte de la Guajira y el Cesar. Comienzan así el tema de expansión de ese proyecto agroindustrial a gran escala, porque el objetivo estaba en centrarse en el Golfo Urabá como punto estratégico para poder desarrollar todo este comercio internacional y la producción, no solamente de banano, ahí también está la palma, está la ganadería extensiva, ¿sí? Pero ellos vieron en el Golfo Urabá un potencial, digamos, en 100, 200 años, de poder desarrollar una economía agroindustrial que sobrepasa nuestro entendimiento. Pablo, de verdad, cuando uno empieza a mirar ese proyecto de expansión que comienza en el siglo XX y que se comienza a materializar año a año, ¿cierto?, y década a década, nos damos cuenta que el pilar número 1 de esta expansión agrícola industrial fue el desplazamiento, o sea, es comprar tierras, adueñarse las tierras. ¿Para qué? Para hoy por hoy estar pensando en la región de Antioquia en 3 puertos. Colombia o en Urabá, exactamente, ha sido muy difícil probar que los empresarios ganaderos tengan vínculos con militares o con grupos paramilitares o con comandantes paramilitares para que sean llamados a la JEP. Además de esto, estos empresarios son los dueños de hoy a donde van a quedar los puertos internacionales, Puerto del Sol, que es un puerto que está haciendo el gobierno chino, y Puerto de Antioquia, que es un puerto que va a hacer el gobierno de Estados Unidos en la región del Urabá. Esas tierras eran tierras de campesinos y campesinas. Hoy están en manos de estos empresarios que son los que están haciendo estos puertos. O sea, ellos ya tenían claro que el proyecto de crecimiento agroindustrial de nuestro país iba a estar en Antioquia. Y hoy por hoy es un referente, pues, de la producción bananera. El 60% del banano que se produce en Colombia sale de Antioquia. Y eso es algo que los colombianos tenemos que tener presente, porque en la década de los 70, 80 y 90, recordemos que en los 70 se comienza el auge marimbero, el 80 empieza el tema del polvo blanco con los grandes cárteles en nuestro país, y en los 90 ya comienza el proyecto paramilitar en nuestro país, que comienza con las Convivir. O sea, el tema del 1991 con la gran constituyente y la constitución de nuestro país prácticamente estaba legalizando la propiedad privada y el desarrollo de los territorios en las economías a través de estos proyectos agroindustriales. Se crean las Convivir, ¿cierto?, por decreto en el gobierno de Gaviria, las legaliza este señor de Samper, y quien aprovecha la oportunidad es nada más ni nada menos que Álvaro Uribe Vélez, al ser gobernador de Antioquia. Por eso nosotros vemos la relación de la Chiquita Brands con Álvaro Uribe Vélez al haberle financiado la campaña por más de $5.000 en esa época. Pero qué importante ese dato que nos das. Yo creo que para ir recapitulando cosas, las Convivir las crea César Gaviria, las legaliza Samper, y realmente el que las aprovecha y las pone a funcionar es Álvaro Uribe. Chiquita Brands entonces financia las campañas políticas de qué presidentes en Colombia. Prácticamente eso pues lo podríamos nosotros decir.
el proyecto paramilitar en Colombia, ¿cierto? Era un proyecto político encabezado a través de Álvaro Uribe Vélez, eso lo ha dicho Mancuso, y los grandes paramilitares, jefes que conformaron esos bloques, digamos, de distritos electorales y de distritos de la muerte en los territorios, especialmente en Antioquia. Nosotros nos damos cuenta que Álvaro Uribe Vélez, incluso en una entrevista que tú le haces a Gloria Cuartas, el experimento paramilitar fue en el Urabá. ¿Por qué? Porque permitía no solamente la consolidación de clanes políticos, clanes empresariales que están con ese contubernio con los políticos, sino también de la pasividad del Estado a través de los organismos que imparten justicia, porque pues la Fiscalía nunca logró avanzar en esas investigaciones. De hecho, hay ONGs internacionales que dicen que hay más de 13.000 expedientes de derechos humanos por las masacres en el tema de Antioquia por las bananeras. Y eso nadie tiene conocimiento de esos expedientes. Eso es un reto que hoy tiene el actual fiscal, de empezar a desarchivar estos expedientes porque son crímenes de lesa humanidad y tú sabes que eso no prescribe. Álvaro Uribe, Pedro Juan Moreno, Rito Alejo del Río, empresarios bananeros, fueron consolidando con otro personaje que fue muy nombrado, Carlos Castaño, y grupos de paramilitares. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco, las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez habría ordenado la muerte de uno de sus hombres más cercanos, el industrial paisa Pedro Juan Moreno, quien el 24 de febrero de 2006 murió luego de que el helicóptero en el que se desplazaba hacia el Urabá perdiera el control. Entonces, retornemos, 1997, ¿cierto? Se comienza este proyecto de expansión de la Chiquita Brands a través de los grupos alzados de armas, en este caso los paramilitares. Ellos no se pueden declarar víctimas porque ellos están financiando voluntariamente. ¿Y cuál era el objetivo de financiar a los paramilitares? Pero espera, vamos más despacio, Nelson. ¿Cómo así que ellos no se pueden declarar víctimas? ¿Estos descarados de la Chiquita Brands se han declarado víctimas del paramilitarismo? Sí, ellos te dicen que ellos fueron víctimas porque pagaban vacunas por tener una seguridad no solamente de sus empleados, sino también en las hectáreas donde se produce y se cosecha el banano. Se quieren declarar víctimas. Por eso quieren ellos apelar a la decisión de hace muy poco que dieron en Estados Unidos sobre esa violación de derechos humanos y sobre toda esa financiación de grupos paramilitares. Por cierto, ese documental que tú mencionas de Palabras Mayores, en el que aparece Gloria Cuartas, nuestra querida Gloria Cuartas, se llama Escuela de Asesinos, y yo invito a la gente que lo vea, los que son nuevos suscriptores del canal de hace relativamente pocos meses. Un documental desgarrador, de los más fuertes que se han hecho en Palabras Mayores, en que Gloria Cuartas nos cuenta en primera persona ese surgir de las convivir, y que en ese momento surgía también otra figura política al tiempo que ella estaba de alcaldesa en Apartadó, que era Álvaro Uribe Vélez. Entonces ella cuenta toda esa historia desde allá, desde ese momento. Entonces eso no se lo pierdan, véanlo, les voy a poner el link en la descripción. Hay una región de Colombia que sirvió de escuela de asesinos, un horror que se extendió por todo el país. 25 años y cientos de miles de muertos después, el paramilitarismo y la codicia que lo alimenta continúan y tienen al país sumido en el caos. Ignorar la historia solo consigue perpetuarla. Por eso, hablaremos hoy con una valiente mujer que se ha opuesto con todas sus fuerzas a este horror. Y eso son palabras mayores. Gloria Cuartas, bienvenida. Perdona, no te interrumpo, sigue, Nelson. No, es que es importante eso que tú acabas de decir. Gloria Cuartas, cuando ya empieza, digamos, su proceso político, realmente nos está dando luces
de lo que se venía para unas décadas en Colombia. Ya fue una visionaria con el tema de Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia. Incluso Jaime Garzón decía que era una lumbrera neoliberal, ¿cierto? Y pues los colombianos no teníamos en nuestra mente que ese terror o este señor Álvaro Uribe Vélez lo que iba a impartir en los territorios. Entonces nos estamos dando cuenta que la chiquita Abraham, ¿cierto?, cambia su nombre, sigue en Antioquia porque ellos tienen unos aliados. Esos aliados se llama Univan, que tengamos en el radar a Univan y posteriormente a Banacol. Son dos aliados importantes de la actual Chiquita Abraham o United Fruit Company para poder seguir estando en los territorios. Entonces, Mancuso lo acaba de decir, Pablo, que las empresas bananeras eran cómplices de esa expansión paramilitar porque permitieron a través de esas donaciones, digámoslo, esa financiación a los grupos paramilitares, esa gran expansión en todo el territorio del Urabá y el Bajo Atrato, que es donde se configura prácticamente el poder que hoy tiene el Clan del Golfo, o sea, por las rutas del narcotráfico para poder sacar el polvo blanco de nuestro país. Posteriormente hay una complicidad del Partido Liberal, porque en esa zona de Antioquia el Partido Liberal ha tenido su hegemonía, su poder y ha sacado grandes políticos, y luego de grandes figuras, por en este caso el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que es socio mayoritario de Univan. Mi pregunta es, si la chiquita Abraham estaba financiando paramilitares y él fue gobernador, era que acá tengo el periodo de 2004-2008, ¿cierto? Él tenía conocimiento de esos grupos paramilitares porque él es socio mayoritario de la Univan. Entonces no podemos decir que eso ha sido desconocimiento de los políticos de nuestro país, no. Lamentablemente la zona de Urabá la han dejado relegada por diferentes cosas que vamos a mencionar. Número uno, la han dejado relegada para que el pueblo colombiano no sepa que se están construyendo 3 puertos actualmente en el Urabá para poder desarrollar pues, la economía agroindustrial de nuestro país. ¿Y por qué lo quieren dejar en secreto? Porque se están comprando tierras y se están desplazando campesinos y comunidades afro por ese proyecto. Y también hay un impacto ambiental, que ese es el segundo punto, que en donde se han concedido las licencias para que efectivamente se pueda desarrollar. Y tercero, se está permitiendo consolidar prácticamente un monopolio o un oligopolio, podemos decirlo, de solamente unas empresas bananeras que están en esas zonas, de poder controlar toda la producción del banano, y no solamente eso, sino de otras frutas que se comercializan y se venden en el Urabá antioqueño. ¿Qué puertos son esos, Nelson? Bueno, mira, está el puerto Antioquia, y tú te vas a sorprender que en Puerto Antioquia están también las empresas bananeras. Yo me hacía una pregunta, si este negocio de producir banano, exportar banano, da tanta plata, porque pues para uno ser socio de un puerto, ya te imaginarás la cantidad de dinero que puedes desenredar toda esa inversión para poder ser socio de un puerto como el tema de Puerto Antioquia, que es uno de los puertos principales que se van a construir en Antioquia y que se tiene para el año 2025, Pablo, que va a ser prácticamente el gran desarrollo de Urabá con este puerto. Está el puerto Picici y hay un puerto el que se llama Darién International, que son los 3 puertos que se van a comenzar a desarrollar. El Picici es el que está en Turbo y el Darién International, que está en Necoclí. Ajá. Pero entonces, claro, si esos puertos fueran para sacar las riquezas de Colombia y para favorecer a todo el país, fabuloso, pero también puede ser tremendas rutas para el narcotráfico, ¿no? Total, tú lo has dicho. Mira, no es raro o no es casualidad, por ejemplo, vamos a poner un contexto, que de cada 100 digamos, containers que se despachan en Colombia hacia Estados Unidos y hacia Europa, 20 o 30 estén contaminados. Y lo peor de todo, que la misma empresa que alquila estos containers sea la misma para todas las empresas bananeras. O sea, tú no... Espera. O sea que 1 de cada 5 containers van con polvito blanco. Sí, señor. Eso es un dato que uno queda aterrado. Uno dice, ¿dónde está ahí la policía? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la fiscalía? Y son las mismas empresas que salen con cargamento. Por ejemplo, Banacol. Está incluso Banasan, que es una empresa que tenemos que tener en el radar, porque Banasan hace parte de la familia Vive Lacutir y Díaz Granado, que incluso uno de miembros de esa familia fue ministro de Comercio, Industria y Turismo de Santos. Y fueron esas mismas... Espera, ¿Vives Lacutir tiene algo que ver con el clan Vives del Magdalena?
Pues recuerda que los 10 granados controlan todo el tema de Magdalena, el tema político. Entonces ellos tienen en esa zona de Magdalena, tienen esa empresa que se llama Banassan y que también ha estado vinculada con cargamentos del polvo blanco en nuestro país. Y fueron financiados nada más ni nada menos que en el gobierno de Uribe por más de 4.000 millones de pesos en el caso de Agroingreso Seguro. Eso es lo que tenemos conocimiento. Encima. Bueno, impresionante. O sea que lo que básicamente decomisan de polvito blanco es mínimo, porque si me estás diciendo que 1 de cada 5 contenedores van cargados, entonces lo que decomisan es un chiste. Claro. Decomisan casi porque por otra parte están pasando muchísimos más. Entonces, ese negocio descarado, ¿por qué es el plátano como tan útil para el negocio del polvito blanco? ¿Tiene ya la logística preparada? ¿Tiene ya las zonas controladas? ¿Cuál es el secreto entonces ahí de esa alianza? Mira, el secreto es clave. Las empresas bananeras son socias en los proyectos de los puertos. Ellos también tienen su propio puerto, ¿cierto? Para poder despachar. Los puertos. O sea, ese es el gran fuerte de esa relación entre la producción, ¿cierto? Y comercialización de banano con el tema del polvo blanco. Ellos tienen los puertos y el controlar los puertos, pues uno prácticamente decide qué sale y qué no sale del país. Entonces, lo que te decía, de cada 5 cargamentos, digamos de 5 containers, 1 sale contaminado y se exportan más o menos 110.000 millones de cajas de 20 kilos durante el año. ¿Cuánta plata puede salir de esos contenedores? Si cada caja de 20 kilos más o menos están $7, $8. Es un billetal. Bueno, Pablo. sería fabuloso saber quiénes son los dueños realmente o los accionistas mayoritarios de esas empresas, ¿no? Banacol, Banassan, Banadex, Univan, toda esta gente, porque estamos viendo que hay unas relaciones bastante oscuras con el tema del polvito blanco. Todo este negocio que desangra el país, que ha causado tantísima miseria y pobreza, porque muchísima gente piensa que el narcotráfico ha favorecido a Colombia y lo que ha hecho es empobrecerlo, nos ha causado pues cientos de miles de muertos y nos ha convertido en un país invivible, ¿no? ¿Cuál es realmente el impacto social en las zonas bananeras de todo este negocio del polvito blanco? ¿Benefician algo a la gente o no? Sentí cómo el poder militar, el poder económico, desde la gobernación de Antioquia y también con alianzas de políticas nacionales, estábamos con el gobierno de Ernesto Samper, había un silencio nacional político ante el crimen de lo que estaba ocurriendo en Apartadó. Álvaro Uribe y yo, al muy poco tiempo, tuvimos una ruptura política porque yo, como mujer, como defensora de los derechos humanos, como trabajadora por la paz, no podía tolerar la imposición de las Convivir, que eran grupos de privados al servicio de estructuras criminales. Y Uribe mantenía un control político hegemónico sobre las empresas, los alcaldes, la vida política de la región del Urabá. Mira, Pablo, es increíble que estas empresas bananeras crean fundaciones donde aparentemente, ¿cierto? Digo, aparentemente hacen ver que están haciendo obras sociales en temas de educación, temas de cultura, pavimentación de vías, ¿cierto? Y es una forma también de aceitar la maquinaria, porque estas empresas financian campañas políticas, como tú lo acabas de decir. De hecho, Banacol es un aliado, yo podría decirlo, del mismo Centro Democrático, en el cual pues la máxima figura en ese momento es el alcalde Federico Gutiérrez, que gracias a una investigación que realizó Vorágine, enviamos un saludo a Vorágine, en el mes de noviembre se pudo destapar que esta empresa estaba, prácticamente Banacol, estaba exportando, pues según la investigación, a la mafia italiana, que incluso permitía llegar a Bélgica a través del cargamento de banano con su polvo blanco. Pablo. Espérate, entonces,
Banacol, una empresa que ha estado vinculada con la exportación del polvito blanco, financió la campaña de la alcaldía de Federico Gutiérrez. Sí, señor. Eso lo reveló Vorágine el año pasado, en el mes de noviembre de 2023, donde se puede ver ese entramado. Ay, y ahora ese señor quiere ser presidente, claro, y ahora ya vamos viendo. Es que mira, tú bueno. empiezas a configurar, Pablo, que prácticamente como Antioquia es el 61% de la producción de banano en nuestro país, pues tiene prácticamente todo el negocio para ellos y han podido de esas utilidades o esos recursos de esa exportación, pues poder financiar campañas políticas, poder invertir en sus propios puertos, poder construir sus propias vías, ¿cierto? Comprar tierras a precio de huevo, porque eso es lo que se ha podido detectar en el tema de restitución de tierras, que han podido comprar las tierras más productivas del Urabá a precio de huevo. Y pues ahora no olvidemos lo siguiente, que hay una figura saliente o que va pues a permitir que en el 2026 se aspira, es Aníbal Gaviria, como te lo comentaba, socio de Univan, una empresa número 1 en ¿Ahí Urabá. ese man también quiere ser presidente? Dicen, digamos, dentro de las fuentes que logramos consultar en Antioquia, que él tiene un proyecto político de tema nacional y se proyecta en unos años a ser presidente de la República. No, claro. Tenaz, no, oiga, en Colombia todo el mundo quiere ser presidente, una cosa tan berraca. Esto es digamos, la presidencia se ha convertido en un negocio. Y si miramos nosotros todos los intereses de estas empresas bananeras, también miremos las ganaderas, porque también ahí se mueve bastante cantidad de dinero a través de las vacas con polvo blanco que se exportan también en nuestro país. Entonces nosotros estamos viendo una configuración prácticamente de algo sistemático, en donde están las multinacionales con empresarios locales, con políticos y pues ahora súmele a la seguridad privada, que son el Clan del Golfo hoy por hoy, anteriormente eran las Autodefensas Unidas de Colombia, y ahí se configura prácticamente esa unión para el control del territorio. Y también no olvidemos que el Ejército Nacional y algunos miembros de la Policía Nacional han estado salpicados como aliados de estos grandes clanes políticos, de estos clanes industriales, de estos clanes empresariales y también de esta gente que pues controla el polvo blanco en nuestro país. Días pasó de que mandaron una razón con los mismos campesinos de que todo el mundo se ocupáramos y no que nos mataban. Una muchacha que viene a ser comadre de hermano mío dijo que no salía, que se quedaba en la casa. Llegaron los paramilitares junto con el ejército y la mataron. Le dieron mano por el pelo, le sacaron para afuera, bueno, hicieron los prodios. Luego le quitaron el vestido que tenía y le pusieron un vestido glamurado, ¿sí? Y la presentaron al hospital como un guerrillero, una guerrillera. Hermano, ¿y qué ha hecho el gobierno de Petro respecto a toda esa región del Urabá, todo este negocito del polvo blanco con las bananeras? Pues ahí es donde realmente quedo asombrado, Pablo, porque realmente sí se han hecho incautaciones, sí, digamos, se ha permitido cercar a estos grupos alzados en armas y especialmente pues a estos grupos narcotraficantes, pero pues en la zona de Urabá pues no se ha visto mayor repliegue del ejército para poder pues controlar el tema territorial. Se ha visto, incluso me comunicaba con personas del Urabá y contaban que el Clan del Golfo es como decir la policía o decir el ejército. Ellos tienen controlados esos territorios y tienen diestra y siniestra prácticamente toda la población sumida bajo el mandato del Clan del Golfo. Ahora no olvidemos que en esa zona del Urabá también hay presencia del ejército americano. Hay una base en Urabá, Pablo. Recordemos que cuando estuvo Álvaro Uribe Vélez de gobernador permitió la entrada de los gringos al territorio y pues ahí vemos también una complicidad pues de los Estados Unidos con estos grupos alzados en armas, porque se supone que si se tendría una base militar podríamos nosotros acabar pues hablándolo militarmente, hablando a los del Clan del Golfo. Claro, bueno, entonces ahora sí se cierra el círculo, ¿no? Las industrias bananeras financiando las campañas políticas de Álvaro Uribe y del uribismo. La exportación del polvito blanco, base norteamericana en el terreno, despojo, y tú dices que el gobierno de Petro no ha puesto la fuerza pública como tenía que ponerla todavía allí en esa zona. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? ¿Tú ves debilidad en la estrategia
militar del gobierno? ¿No ves que se estén haciendo las políticas antidrogas que se deben estar haciendo? En tu opinión, ¿cuál es la razón? Mira, Pablo, para nada es un secreto que la economía colombiana depende mucho en un 30%, si lo podemos medir hablando en el PIB colombiano, con la exportación del polvo blanco. Por eso vemos que durante 17 meses, de acuerdo a las cifras de FENALCO, se ha dicho que el comercio ha presentado una caída. Entonces eso quiere decir que los golpes que hablamos nosotros a las estructuras criminales y especialmente a la exportación del polvo blanco, pues ha simplificado mucho, digamos, la economía de nuestro país. Pero ¿qué pasaría si en el puerto de Urabá se hace pues una batida, se tiene la presencia en el territorio? Pues afectaría la economía no solamente de Urabá, sino de Antioquia. Recordemos que Antioquia es un músculo industrial en nuestro país en el tema del Producto Interno Bruto, el PIB. Entonces podría decir que es cierta O sea, manera. que tú crees que hay razones de Estado por las cuales el gobierno en un momento dado no toma las decisiones que debería tomar para cargar de lleno contra industrias tan poderosas que le permiten ser la plataforma logística, digamos, a la exportación del polvito blanco, que hay razones del gobierno para decir esto nos puede afectar la economía, no lo vamos a hacer? Yo me atrevería a decir que sí, Pablo, porque es que es evidente lo que te decía, de cada 5 containers uno viene contaminado. ¿Cómo no van a prácticamente poner los ojos en estas zonas donde prácticamente se saca el polvo blanco? O sea, si miramos nosotros el puerto de Buenaventura, los puertos de Urabá, miramos la costa, por ejemplo, atlántica, donde está el puerto de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que, digamos, sí, se caen los cargamentos, pero la pregunta es, ¿por qué no se investiga esas empresas bananeras o esas empresas ganaderas que están salpicadas con ese polvo blanco? Yo no creo, o sea, Pablo, desde mi punto de vista, que siendo un accionista o, digamos, siendo el presidente de las compañías, ay, no, es que este cargamento yo no me di cuenta. Pues hombre, o sea, eso se cae sobre su propio peso. Ahora, que porque el gobierno no ha entrado en materia, eso es una pregunta que nos deberíamos hacer todos los colombianos si ya se tienen detectadas que en esas zonas está el Clan del Golfo, en esas zonas tiene presencia también de esos grupos alzados a armas y narcotraficantes. ¿Por qué no se mete de frente el gobierno a recuperar el territorio? Ahora, porque el Ministerio de Ambiente, recordemos que en este tema de los puertos que se están construyendo, afecta los ecosistemas en este territorio, también afecta los acuíferos, afecta muchas cosas, la ganadería extensiva. Entonces miraría desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y pues miraríamos el Ministerio de Defensa, pues que realmente tendrán que dar cuentas al gobierno del presidente Gustavo Petro sobre lo que está pasando en la zona de Urabá y en las zonas bananeras de nuestro país. Claro, ahí es donde todos los colombianos tenemos siempre esa sensación de que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder, de verdad. Cuando tú piensas por un momento que nosotros tenemos 7 u 8 bases militares norteamericanas en nuestro territorio, piensas lo difícil que debe ser gobernar un país en el que buena parte de los intereses los manejan los Estados Unidos, en el que buena parte de la economía es narcotráfico, en el que buena parte de la clase política es corrupta, en el que buena parte de lo que hacemos y no hacemos los colombianos no depende de nuestras decisiones, sino de unas representaciones políticas que dependen son de esas pirámides clientelares de los mafiosos y de la gente que realmente tiene la plata en Colombia. ¿Cuál crees tú que puede ser de aquí al 2026 el desarrollo, digamos, en la región de Urabá de este negocito del polvo blanco? ¿O piensa que que eso va a ser una herencia que se le va a dejar ya al siguiente gobierno? Bueno, es una pregunta que hay mucha tela por cortar. Yo pienso que es una herencia que deja este gobierno para el 2026. Realmente Petro está maniateado porque recordemos que hay una presión mediática referente a las políticas que él quiere hacer. Y si miramos que dentro de está así prácticamente cerrado este gobierno, es por los poderes. No olvidemos que para que se pueda configurar esta estructura que acabamos de mencionar, está también el sistema bancario, Pablo. Lo hemos dejado nosotros a un lado. Recordemos que el banco, el Grupo Aval, ¿cierto? Es el que controla prácticamente el 60% del sistema financiero en nuestro país. Y todos los dineros que se salen en tema de exportación de estas industrias, pues salen por los bancos del Grupo Aval. Entonces mi pregunta es,
¿por qué no se ha hecho una investigación forense, ¿cierto? Desde el punto de vista, el dinero, digamos, de esta empresa bananera está salpicado por temas de narcotráfico, cuál es su banco, por dónde salió el dinero, ¿cierto? O si tienen las filiales en Estados Unidos, en Europa, en donde ellos legalizan el dinero como tal. O sea, ahí es donde uno se pregunta realmente qué pasa con la fiscalía. De hecho, la fiscalía, pues ya sabemos que estaba a manos del uribismo, pero ahorita es donde se piensa que esta nueva administración, por decirlo, del impartir justicia, pues genere un cambio. ¿Por qué se va a heredar para el 2026, Pablo? Porque efectivamente lo que tú acabas de decir, se requiere prácticamente tener un Congreso que tenga la mirada puesta en los territorios y no en los intereses políticos de esos grandes grupos económicos y financieros de nuestro país. Por otra parte, el presidente Petro no va a poder solucionar los problemas en 2 años de las zonas y de las rutas bananeras en nuestro país. Eso es imposible. O sea, tenemos que quitarnos de nuestro imaginario que Petro va a poder hacer todo, porque, como tú lo acabas de decir, Petro no tiene el poder. O sea, puede tener el poder político en el Ejecutivo, pero no tiene, no tiene el poder económico. Cuando hablamos que el pacto histórico no fue financiado por grandes grupos económicos, como sí lo vimos en otras campañas que sí metieron plata. Mi pregunta es, ¿qué podría hacer el gobierno de Petro? O veamos en este caso, ¿por qué no se plantea un proyecto de ley en el cual no se puedan financiar campañas políticas a través de los privados? Porque eso es una captura que se hace al Estado. Si se financian las campañas, digamos, donde se ponga un monto mínimo, por decirlo de cierta manera, para las campañas políticas, ahí nosotros podríamos realmente determinar qué político tiene un interés genuino en la población y trabajar en el territorio. Para nadie es un secreto lo que pasa en las zonas bananeras. De acuerdo a las declaraciones de Mancuso, en el proceso de justicia y paz que se adelantó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, él incluso logró decir que se puede determinar un delito, y ese es un concierto para delinquir que está en el artículo 340, inciso 3 del Código Penal, en el cual estas empresas bananeras configuraron prácticamente un paraestado al financiar a los grupos alzados en armas, en este caso pues a los Autodefensas Unidas de Colombia, logrando configurar lo que hoy se conoce como el Gran Clan del Golfo, porque pues esto viene de la década de 1994 cuando se legalizan las convivir, hasta nuestros días. Entonces existe un concierto para delinquir cuando las empresas bananeras se alían con estos grupos alzados en armas y financian su desarrollo en temas de seguridad en los territorios. Y hablo entre comillas de seguridad porque no se puede hablar de seguridad democrática ni mucho menos de una seguridad cuando hay un grupo al margen de la ley brindándose esa mal llamada seguridad en el territorio. Yo lo podría catalogar como un control de territorio para adueñarse de las zonas más productivas, en este caso las zonas bananeras de nuestro país. Contadas estas cosas así a veces parecen cifras, sitios y palabras que no tienen sentido. Imagínense ustedes, los que nos están oyendo, la cantidad de sufrimiento humano que hay detrás de todo esto. La cantidad de vidas rotas, ya no solo las personas asesinadas, sino las víctimas, los que les sobreviven, las familias, los desplazamientos. No estamos hablando ni de 1, ni 2, ni de 3, sino de cientos de miles de millones de personas. Estamos hablando de un sufrimiento humano inconmensurable y no se nos puede olvidar en ningún momento eso. No estamos hablando de cosas abstractas, no estamos hablando de sitios que no existen, no estamos hablando de personas que son números, estamos hablando de personas con nombre y apellido, historias absolutamente rotas de colombianos como nosotros, que por vivir en una situación precaria en una región concreta, pues han tenido que pagar con sangre, con su muerte muchas veces, con mutilaciones, con desplazamientos, con pobreza o con soledad, pues un negocio miserable que ha hecho simplemente que unos cuantos pues sean más ricos y poderosos. Eso tenemos que planteárnoslo como seres humanos y de ahí en adelante podemos evolucionar. Ojalá nunca nos vuelva a suceder lo que nos sucedió hace 2 años, que vimos la violencia aquí en la escuela, de la degolla del niño. No queremos vivirla más nunca. Había un niño en alguno de los árboles de allá cogiendo mangos posiblemente, y eran 2 hombres, lo traían a la fuerza, el niño se les escapó una vez, lo lograron coger y bueno, en algún lugar de allí, de ese espacio, le tiraron al suelo
y le cortaron la cabeza. Eso fue un miércoles que nosotros estábamos haciendo una tarea allá, entonces cuando sonó 2 disparos y la profesora Lía nos llevó, entonces cuando el peladito le mostraron la cabeza así, que a Gloria Cuarta la metieron en un baño y querían abrirle la puerta para matarla. Te cuento que yo sentí una cosa tan infinita, Pablo, porque es que me parece tan impresionante la desmemoria de esta humanidad. Pero primero mataron un niño y me tiran la cabeza como una advertencia política: o se va o matamos los niños. Y yo empecé a sentir una carga moral. Me quedo, los matan. Me voy, los matan. Entonces me quedo. Deberían sacar un decreto de ley en que a los congresistas y a los senadores los obliguen a utilizar un overol, un mono de esos como los que usan los pilotos de Fórmula 1, que tengan aquí todas las marcas de toda la gente que les ha dado plata, incluyendo los mafiosos, los narcos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque realmente cuando uno ve a estos congresistas, a estos senadores allá, entonces uno dice, pero es que no me explico este tipo por qué no hace nada, por qué defienden esto, por qué se torcieron, por qué vendieron, por qué no sé qué. Y es que están financiados por una cantidad de gente que uno no sabe, ¿no? Por encima, por debajo de la mesa. Esta democracia que tenemos secuestrada básicamente tiene una ilusión grande, y es que la justicia funcione. Pero claro, si nosotros no vemos a la fiscal general de la nación tomando carta en el asunto, pues imagínate, por ejemplo, acuérdate, Gonzalo Guillén ha denunciado muchísimas veces que la Fiscalía conocía perfectamente los planes para el asesinato de cientos de personas por parte del Clan del Golfo y no hizo nada. O sea, cosas de ese calado. Hay una cantidad de mensajes que está lanzando esta fiscal de tibieza a la opinión pública con su inacción. El hecho mismo de la presencia de la fiscal Mancera dentro de la misma fiscalía, de tantísima gente controvertida y de tantos casos que fácilmente se pueden empujar, que no se están empujando, que yo creo que se le está agotando la paciencia al pueblo colombiano con el tema de la justicia. ¿Cuál es tu visión concreta de la fiscalía actual? Mira, te voy a decir una cosa, Pablo. Antes de contestarte esta pregunta sobre la fiscalía, el pueblo colombiano tiene que tener dentro de su imaginario colectivo la defensa del proceso de paz. ¿Por qué? De las 57 empresas que salieron salpicadas, o digamos, implicadas en financiación del conflicto armado, 7 son empresas bananeras, para que te vayas haciendo la dimensión. Y esas 7 empresas bananeras fueron las que dieron aportes a campañas del no en el plebiscito. ¿Por qué? No quieren que se sepa la verdad cómo financian estructuras criminales, especialmente al paramilitarismo, a las Autodefensas Unidas de Colombia. Mancuso dijo algo que me llamó la atención en las declaraciones de Justicia Paz, en indicar que por cada caja, ¿cierto?, que se exportaba hacia los Estados Unidos daban 3 centavos de dólar. Para que te des cuenta de cómo funcionaba la estructura paramilitar en la financiación a través de, digamos, de este cargamento de banano. Entonces, cada vez, yo incluso después de hacer esta investigación, cada vez que como un banano me pongo a pensar, parce, este banano es producto de despojo de tierras, este banano es producto de incursiones militares y paramilitares en nuestro país, este banano está con tema del polvo blanco, y es lo que no tenemos conciencia frente al tema del pensamiento o imaginario colectivo que nos debe permitir nosotros realmente decir no más. ¿Sí? Si nosotros no defendemos el acuerdo de paz, jamás vamos a saber la verdad, ¿sí? Jamás. Y eso es lo que tiene capturado actualmente el Estado, el no saber la verdad. ¿Quiénes financian el conflicto Oye, armado? pero yo me imagino que también debe haber empresas bananeras que no están implicadas en el tema del polvito blanco. Es muy poco, Pablo, porque es que mira, hay una integración vertical. Ya esas grandes empresas bananeras, ¿cierto? Univan, Banacol, Banasam,
Banadex, todas esas controlan desde la cosecha en la finca hasta la salida del país. Entonces, uno se pregunta cómo no van a estar sobre la producción. Ahora, el rol de la fiscal, ¿cierto? Pues, uniendo esta idea es cuál va a ser realmente la intervención de esta fiscal en todos sus casos de lesa humanidad. O sea, son más de 13.000 expedientes que tiene la Fiscalía y que ya es de conocimiento a través del proceso de paz en la violación de derechos humanos, masacres, desapariciones. Si la fiscal realmente quiere disminuir la impunidad en nuestro país, tendría que comenzar desengavetando los procesos de 1994 para acá, cuando es el resurgimiento del paramilitarismo a través de las Convivir, Pablo. Yo veo esta fiscal, digamos, aunque es muy reciente posesión, la veo prácticamente muy carente de una visión realmente en esos 4 años para que realmente el pueblo colombiano sepa la verdad, porque es que prácticamente lo que te decía al principio, ya hay una estructura en el cual se tiene ya el tema del polvo blanco en nuestro país inmerso en una economía legal, y está el sistema financiero. Si se cae el sistema financiero en un país, se cae la economía. Entonces se está mirando poderes detrás de la sombra que el gobierno colombiano sabe que no puede tocar, porque en cierta manera se cae la economía de nuestro país, y razón tenemos en decir que eso es un narcoestado, Pablo. Colombia es un narcoestado y Ecuador lo está viendo, porque Ecuador es un principal exportador de banano. Y si nosotros nos damos cuenta, Ecuador prácticamente tiene las franquicias del paramilitarismo y del narcotráfico en su país. Y para nadie es un secreto lo que... Y el presidente actual es el hijo del exportador más grande de plátano que tiene, Ecuador. Grandes retos para el 2026 para la gente, porque estamos ante una situación bastante compleja. Estamos ante un primer gobierno progresista que ha tenido que hacer pues lo que ha podido dentro del escaso margen de maniobra que ha tenido, que por supuesto ha cometido errores, en el que por supuesto se ha también infiltrado pues la corrupción, pero que ha hecho unos esfuerzos que no se habían hecho hasta ahora. La cantidad de polvito blanco decomisado está batiendo récords. El hecho de que estemos teniendo estos repuntes en la economía, en el precio del dólar, en la cantidad de turistas que están llegando al país, o sea, son por otra parte mensajes de que sí se puede, de que podemos los ciudadanos tener un papel importante. Penalizar en un momento dado a una empresa con no consumir los productos puede ser una parte de la educación ciudadana que podríamos sacar de todo esto. Esta implicación de empresas como Coca-Cola y como Postobón financiando el paramilitarismo son mensajes que nos están lanzando claramente. Señor, vaya ahora a la nevera, dígame usted qué tiene, qué productos tiene, piense qué está haciendo, qué está consumiendo, piense dónde tiene las cuentas del banco, piense qué seguro pensional tiene, piense exactamente usted como ciudadano qué hace, porque si somos conscientes, pues somos millones de personas que podemos realmente cambiarle el pulso al país. ¿Cuál es tu mensaje como youtuber, como economista, como activista, Nelson, para toda la gente que nos ha visto en este debut tuyo en Palabras Mayores? Pues número 1, el tema de consumir medios alternativos y saber seleccionar qué medios alternativos tú vas a informarte, ¿no? Porque no todo el que dice ser alternativo es alternativo, ni tampoco es independiente en su financiación. Entonces, partiendo de esa primicia, saber qué contenido... Eso quería preguntarte. Tú tienes un canal que tiene relativamente muy pocos suscriptores y que es de una gran calidad, y tus contenidos, y yo las entrevistas que te he visto son pues como la de hoy, rigurosas, serias, brillantes y tal. Que se nos están infiltrando dentro de los medios alternativos también estas financiaciones ilegales o el mismo hecho de que muchos alternativos han convertido sus canales en medios de vida han hecho que todo esto se convierta también en mucho ruido y pocas nueces. Mira, yo pues no podría decir que si de pronto tal vez estén financiados por el polvo blanco o por, digamos, grupos económicos en nuestro país, porque no conocemos las finanzas de ellos. Sí se me hace muy extraño que un medio pueda sacar o una persona pueda sacar más de 3-5 videos en un día, ¿sí? Que se dedique netamente a esto. Pues lo como tú has dicho, yo no, digamos tengo 5.700 y digo no tengo, somos, porque digamos el Tamal News es periodismo para la gente, somos más de 5.750 personas actualmente en mi canal de YouTube.
¿sí? Y pues digamos, hasta el momento yo no he recibido ninguna financiación, todo ha sido por mi propio pecuno, por mi actividad profesional como tal. Crecimiento orgánico. Sí, crecimiento orgánico. Entonces diría, pues, resumiendo, número uno, saber qué contenido vas a consumir, ¿cierto? Que no todo es alternativo ni independiente, porque pues estamos siguiendo la agenda de estos grandes poderes económicos y sobre todo lo que dice Cliqui Dávila y bueno, los medios económicos de nuestro país. Número dos, hay que educar las audiencias, Pablo. Y pues, digamos, no hablando en un sentido peyorativo que nosotros nos creamos más porque estamos pues, detrás del micrófono, sino que realmente tenemos que hacer programas en donde hablemos de actualidad con un tema de contexto histórico para unir realmente lo que está viendo nuestro país. Y es que nosotros no somos historias de hoy. Esto viene de tiempo atrás y si conocemos qué es lo que pasó en unas décadas, ¿cierto? Pues podemos nosotros realmente cambiar nuestra percepción de la realidad, lo que hoy está en el país. Y tercero, Pablo, y lo más importante es que de miras al 2026, el pueblo colombiano realmente diga no más a la corrupción en el sentido de elegir a los mismos con las mismas y saber que los mismos partidos, ya todos sabemos cuáles son, y pues lo puedo decir en este programa. Aquí se puede decir de todo, hermano. Bueno, está el Partido Centro Democrático, Cambio Radical, Partido La U, Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Mira y todos los partidos que están con el tema del cristianismo son los que prácticamente han configurado el uribismo y todo este sistema que hablamos de un sector económico, que es el sector bananero. Si miramos otros sectores nos vamos a dar cuenta que son los mismos con las mismas porque ellos tienen sus intereses políticos y económicos en dichas industrias para seguir manteniendo el statu quo en nuestro país. Entonces, la mira al 2026 es elijamos un buen Congreso. Empecemos con elegir un buen Congreso, porque es donde se hacen las leyes, un buen presidente, y pensemos en las regionales que se vienen, porque en estas regionales yo no puedo decir que el pacto histórico quedó derrotado, porque el pacto histórico hasta ahora es un bebé, ¿cierto? Que está saliendo ahí, pero que digamos también hay intereses dentro del mismo pacto histórico, los partidos que tienen prácticamente esos directores políticos que no los quieren cerrar, porque lamentablemente la izquierda es canibalesca o el progresismo suele ser canibalesco mientras la derecha hacen acuerdos y siguen manteniendo el poder en el tema regional. Entonces esa es la invitación. Por eso hay que trazar líneas rojas dentro de la izquierda, no hacer concesiones por más por más apetecibles que parezcan desde el punto de vista personal o político. Y también pienso que hay que democratizar los partidos políticos de izquierda. No puede haber listas cerradas, tiene que haber una democracia realmente representativa de lo que necesita el pueblo. Nelson Lugo Núñez, economista, canal Tamal News en YouTube. Vas a ser, desde luego, un invitado frecuente en Palabras Mayores. Te agradezco muchísimo, hermano, el análisis, la seriedad. Espero que tu canal pase a partir de hoy a tener ya de 10,000 para arriba, porque yo creo que toda la gente que está aquí con nosotros va a querer oírte una y muchas veces. Muchísimas gracias, Nelson, y hasta siempre. Pablo, pues aquí muchas gracias por la invitación. Enviamos también a todos tus seguidores, las personas que pues también te siguen detrás de cámaras y también detrás de las redes sociales, porque tú y yo somos más que un canal de YouTube, más que una red social. Nosotros estamos aquí es para defender la democracia en nuestro país y para permitir hacer lo que quería Jaime Garzón, a través de Heriberto de la Calle, empezar a cuestionar los poderosos a través de las diferentes herramientas que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias, Pablo, por esta invitación y muy contento de seguir participando en tu canal, en esos temas económicos que me apasionan y poder aportar al pueblo colombiano realmente un granito de arena, ¿cierto? En que podamos concebir que la economía va con lo político y que todo lo que se concibe en nuestro país de miras al 2026 debe permitir un modelo de país basado en un desarrollo económico que realmente permita las economías productivas y no estas economías ilegales que han capturado al Estado. Muy bien, gente. Piénsense bien cada vez que se van a comer un plátano y suscríbanse a Tamal News. Hasta siempre. Chao, chao. La Brigada 17, los grupos paramilitares, asesinaban a los jóvenes, a las mujeres, a los pintores, a las personas que trabajaban en la salud pública. Entonces era el desafío diario, vivir el presente sabiendo que nos podían matar. Pero creo que esta forma de trabajar despertó el espíritu de los jóvenes y de mucha gente que se fue al exilio.
mucha gente se fue al exilio, pero que seguimos diciendo, unos se van y protegen su vida y es un derecho. Otros nos quedamos y tenemos la ayuda de ellos, de los que se fueron, para que nos ayudaran a colocar como una lámpara, una luz, y desde el exilio prendieron sus linternas para que el Urabá fuera visto en el universo y no estuviéramos solos en medio de la catástrofe que Álvaro Uribe, los grupos paramilitares, los empresarios bananeros, el sindicato antioqueño y un gran grupo de gente que solo vio en la región el poder de los recursos naturales, sintieran que allí había un tejido de la vida que estaba reexistiendo.